Nuestro proyecto es el análisis de las técnicas de conservación aplicadas en el proyecto de conservación de la Eames House. Los integrantes de nuestro equipo son María Nincy Mesa Benítez, Lisette Karina Montes Noriega y Daniel Isaí Martínez Salazar. Les voy a presentar una visión general. La casa de estudio es también conocida como Case Studio House número 8, diseñada por Charles y Ray Emmons, donde ellos vivieron hasta el hecho de su muerte, Charles en 1978 y Ray 10 años después, en 1988. Esta se encuentra ubicada en el Pacific de Los Ángeles, que es una obra de arquitectura moderna y que tiene un renombre internacional, declarada Monumento Histórico Nacional desde el 2006. Este, como lo mencionaba, fue el hogar de ellos, donde visitaban familias y colegas. Aquí se podía ver el cómo ellos vivían y cómo era su trabajo. Ellos se anticiparon a las necesidades de sus huéspedes, de sus visitantes, para hacerlos sentir mucho más cómodos. Charles dijo, así como un buen anfitrión, trata de anticipar las necesidades de su huésped. Un buen arquitecto o diseñador o planificador de ciudades trata de anticipar las necesidades de aquellos que vivirán o usarán las cosas que se está diseñando. Charles y Ray Emmons fueron dos de los diseñadores más importantes e influyentes del siglo XX. Su trabajo se basaba en la experimentación, con la filosofía de explorar diversos ámbitos, desde el film, el diseño de juguetes, la arquitectura y, obvio, el diseño de sillas. La visión general, socios y miembros del equipo. Al paso de su muerte, se crea la Fundación Eames, que está a cargo de Lucia Eames, que ella regala la fundación que creó en el 2004, más conocida como la Fundación Eames. Y ella decía que la casa quería que preservada así como ellos la habían dejado. El 20 de septiembre del 2006, la Casa Eames fue declarada Monumento Histórico Nacional. En el 2011, el contenido de la sala se volvió en una obra en el Museo de Arte de Los Ángeles, con un nombre: Diseño de California 1930-1965. Vivienda, una casa moderna. En el 2012, Great Conservation Institute promedio alrededor de $250,000 para las investigaciones relacionadas para la preservación Eames House. En el 2013, la Fundación Eames se asoció con las agencias de marketing Digital Neighbors para percibir impresiones de edición limitada para ser subastadas y recaudar $150,000. Y este va a ser el fondo para crear los fabricantes de los muebles modernos de Herman Miller y Vitra. El GCI es el proyecto que aborda una serie de cuestiones de conservación interrelacionadas que incluyen la investigación, análisis y tratamiento del material, monitoreo ambiental y planificación de gestión de la conservación del control climático. Siguiente sigue la investigación, análisis y tratamiento de materiales. Este proyecto, por sus diversos materiales y por el estado en el que están, más las características ambientales del sitio, necesitaron de varias investigaciones para poder determinar qué tipo de tratamientos de conservación requerían. Hasta el finales del 2014, estas investigaciones y tratamientos han sido llevados a cabo. Empezaremos con el acabado en el piso de la sala de estar. El acabado original eran azulejos de vinil blancos. Estuvieron ahí 60 años hasta que su vida útil se fue gastada. Al examinar el azulejo, así como el adhesivo, encontraron trazos grandes de asbesto. El asbesto
Es un mineral, un silicato natural cancerígeno que causa mesotelioma, por lo tanto necesitaba ser removido con urgencia. A la hora de remover el azulejo se descubrió que había un problema de filtración por humedad, la cual se filtraba por medio de la losa de concreto. Tuvieron que evaluar varios sistemas de impermeabilización líquidos. Varios materiales de reemplazo para el acabado de piso fueron evaluados. Se condujeron pruebas ODI para reducir el riesgo en cuanto a materiales y cómo reaccionarán con el ambiente. Más adelante se va a explicar qué es una prueba ODI. En este caso, la prioridad en cuanto a la conservación era que los nuevos azulejos estéticamente fueran lo más exactamente iguales a los originales. Al final, la fundación decidió utilizar azulejos de vinil blancos hechos a la medida. Fueron cortados para imitar las dimensiones de los azulejos originales, la cual estaba descontinuada. Finalmente fueron pegados y sellados con selladores acrílicos para azulejos con la intención de reducir el daño por humedad. La prueba ODI es muy simple. Se pone una pieza, la pieza que se necesita investigar se pone sin tocar ningún material. Abajo hay agua destilada. Encima hay 3 piezas de 3 metales diferentes, específicamente oro, plata y plomo. Todo esto está dentro de un contenedor sellado. Lo que sucede es que el agua hierve y con una especie de tipo baño María, el material a investigar desprende gases, los cuales reaccionan hacia los metales. De esta manera se puede determinar si ese material desprende gases dañinos o no. Lo que sigue es el revestimiento de paneles de madera para la pared. Lo que era desde la pared trasera de la sala hasta la parte trasera del patio trasero. Eran paneles de madera que iban desde el piso hasta el techo. No se tenía información sobre qué tipo de madera era específicamente y por estar tanto tiempo expuesta al sol se había degradado. También se encontraron evidencias de biodegradación. Después de varias examinaciones desde microscópicas hasta generales, se encontraron las respuestas a las preguntas anteriormente mencionadas. El tipo de madera es un tipo de eucalipto conocido como eucalipto de cebo australiano y el tipo de daño por biodegradación se da a problemas de humedad y era por hongos. Con el fin de desarrollar un plan de tratamiento para el revestimiento, ejemplares de la cubierta fueron recogidos e investigados. Por esto me refiero a lo que era el barniz. Al final se decidió utilizar un tratamiento que limpiara toda la pared hasta dejar solo la pátina y después se quitaría, se rebarnizaría y se volvería a poner. Lo que sigue es el análisis de la pintura. La estructura exterior llevaba muchos años de un color negro y lustroso. Los paneles que se pueden ver ahí en la imagen variaban de colores desde brillantes hasta grises suaves. Con la intención de llegar a lo que era la pigmentación original, se utilizó un método en el que se tallaba capa por capa hasta llegar a la primera capa de pintura que alguna vez tuvo el material, y esta después se analizaba. A la hora de hacer esto se descubrió que el color original de la estructura metálica era de un gris oscuro por exteriores y por interiores era una pigmentación casi idéntica, solamente que era un tono más ligero. Esta información se recaudó y se utilizó para planear futuras aplicaciones de pintura, ya que la pintura de un edificio se debe de renovar cada cierto tiempo. Y por el estudio de pigmentaciones, pues se puede dar una opción más acertada a cómo se debe de pintar en un futuro la estructura metálica. Lo que sigue son reparaciones a ventanas, envoltura y techos. El edificio tenía un problema en cuanto a drenaje del techo. Como el techo era plano, el agua se estancaba y cuando no se estancaba se escurría por las paredes.
Entonces, lo que hicieron fue a finales del 2014 un tratamiento de techos guiado por consultores y con aportes de la GCI. Lo que hicieron fue tratar el techo de manera de evitar estancamientos y todo eso drenarlo por medio de un sistema de drenado mejorado para evitar la corrosión de los materiales de lo que sería la envoltura. Todo esto se pudo hacer gracias al monitoreo ambiental y control del clima. Lo que hicieron para analizar todas estas situaciones fue instalar una estación climatológica en el sitio, la cual ayudaba para el monitoreo de temperatura, monitoreo de humedad relativa y la medición de exposición a la luz y luz ultravioleta. Todo esto se necesitaba monitorear para asegurar la conservación óptima o si no óptima, la mejor conservación para lo que eran los materiales, ya que una de las características principales del sitio es cuánto fluctúa lo que es temperatura, humedad relativa y que está expuesto a la luz directa del sol durante largas cantidades de tiempo. Entonces, como estos presentan grandes riesgos para el edificio, necesitan ser monitoreados para la preservación tanto del edificio como de su contenido. Bien, todo esto se logró gracias a la planificación de la gestión de la conservación. El CMP reúne la documentación histórica y la evidencia oral, también el análisis físico del tejido existente, su conocimiento y su desempeño. Esta información se utilizó para identificar los valores patrimoniales, los más significativos del sitio y con ello poder desarrollar políticas para armar una estrategia a largo plazo. Todo esto para su cuidado y conservación. El plan de manejo de la conservación de la Casa Ames proporciona las pautas para armar la política amplia y detalladas al momento de hacer el uso y cuidado continuo del sitio. Este incluye la casa y el estudio, las colecciones interiores y el paisaje, todo esto para garantizar la preservación de sus muchos valores patrimoniales importantes en las generaciones futuras. El CMP proporciona recomendaciones de políticas para implementar los trabajos detallados y recomendaciones para priorizar trabajos. Esto no incluye un plan de trabajo ni especificaciones. Como parte del programa continuo y de cuidado para la conservación, el proyecto apoya un enfoque de conservación que se basa específicamente en el mantenimiento. Este puede prolongar la vida útil de los materiales de construcción y evitar reemplazos innecesarios. El proyecto recomienda el desarrollo de un plan de mantenimiento que esté basado en un largo plazo. Este conocimiento se basa en los materiales y su deterioro, así como en la durabilidad en el tiempo. La Fundación Ames utilizará este plan de mantenimiento para guiar las decisiones futuras sobre el cuidado de la casa de manera constante. Estas políticas a tener en cuenta dentro del plan de gestión de la conservación incluye asegurar los proyectos de conservación, respetar y mantener la autenticidad de los elementos originales, así como buscar el asesoramiento de especialistas en conservación para todas las reparaciones y que la conservación de los materiales estén en óptimas condiciones como estaban originalmente. Conservar también los acabados interiores y los contenidos para demostrar cómo los Ames plantearon vivir y trabajar en el espacio, así como aplicar el conocimiento de la familia, amigos y colegas de Ames sobre los contenidos y colecciones y las prácticas de limpieza. También incluye desarrollar el plan de manejo del paisaje para el sitio. El proceso de planificación de la conservación se divide en 5 etapas. La primera nos dice que tenemos que entender el lugar. Esta hace una recopilación de toda la evidencia documental física y con ello identificar los elementos y atributos que tiene el sitio. También en la etapa 2 nos dice que tenemos que evaluar la importancia de los valores patrimoniales, también evaluar la integridad y la autenticidad.
así como desarrollar la declaración de importancia y también identificar los relativos de importancia en cada elemento. En la etapa 3 nos dice que tenemos que recopilar la información para elaborar las políticas, evaluar las condiciones físicas de los elementos en el objeto arquitectónico, identificar los requisitos externos, ya sea las regulaciones y los códigos de construcción del sitio, identificar vulnerabilidades, riesgos, establecer las necesidades futuras de los propietarios y de los usuarios, y reconocer las limitaciones y oportunidades para el uso del desarrollo futuro, así como identificar e involucrar a las partes interesadas. En la etapa 4 hay que desarrollar las políticas para conservar y mantener la importancia. Más adelante vamos a ver cómo se dan estas políticas y en qué ejemplos se aplican. Estas políticas son generales para el uso, la condición física, la reparación, el mantenimiento, el desarrollo de la infraestructura. Las políticas específicas sobre áreas, elementos, ya sea el entorno, el paisaje o las colecciones que están dentro de la edificación, así como los valores físicos y también los valores intangibles. Y la etapa 5 nos dice que hay que implementar y monitorear el CMP, desarrollar un plan de implementación que incluya las prioridades, los recursos y los tiempos, así como monitorear el progreso de la implementación y siempre estar revisando el CMP con regularidad. Estas políticas de conservación buscan mostrar la relación esencial entre las vulnerabilidades de los elementos y las recomendaciones específicas de las políticas de conservación. Por ejemplo, en el proceso de intervención y aplicación de las políticas encontramos las baldosas, las cuales se dividen, así como estos y otros elementos, en descripción, significado, condición y vulnerabilidades. Aquí vemos que la descripción de las losas de hormigón armado dice que estas se ven con más regularidad en la residencia. Estas están acabadas con baldosas de caucho originales. Algunos de los elementos originales, como las baldosas de caucho Void, proporcionan evidencia de productos históricos ahora obsoletos. Esto es su significado, y la condición sería el desgaste más significativo de las baldosas de caucho originales. Las vulnerabilidades nos dicen que la humedad, por ejemplo, se eleva a través del piso por capilaridad y esta contribuye al deterioro de los acabados en el piso. Y hay un proceso de intervención para su conservación. Estas políticas se aplican siempre detalladas en los elementos antes de su ejecución física, y se dan algunos datos y instrucciones de cómo se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, en los techos y el drenaje de los techos, se encontraron varias problemáticas, y por ejemplo se aplicaron estas políticas de conservación para los techos y los tragaluces también. Y se dio un mantenimiento. La mayoría de los problemas que tuvo la casa y que se dieron, por ejemplo, fue la humedad, las fugas. Estas fueron las mayores dificultades. El agua se acumulaba fácilmente en el techo y pues esta era difícilmente drenada. Entonces se encontraron también problemas en los accesorios de latón de las grandes puertas corredizas, que se aplanaron, tuvieron que ser reemplazadas, así como las baldosas que ahorita comentábamos. Todo esto pues tuvo que ser intervenido con las políticas de conservación. Entonces, para finalizar, pues tenemos que resaltar, como hemos visto anteriormente, se aplicaron distintas técnicas de conservación para la preservación del inmueble, en este caso un inmueble moderno del siglo XX. Esto pues es muy importante para darnos una visión más amplia del proceso de conservación en arquitectura moderna. Y pues esta es la bibliografía que nosotros tenemos, y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.